Hola amigos, la civilización humana ha existido durante miles de años y también el arte de la construcción. La gente comenzó a construir edificios en la antigüedad, transmitiendo su invaluable experiencia de generación en generación. Y algunos secretos, como la forma en que se construyeron las pirámides egipcias, no han sido resueltos hasta hoy. Pero en algunas ocasiones, los constructores también pueden convertirse en arqueólogos. Indiana Jones. Encontrando tesoros inusuales en el suelo por casualidad. Hoy te contaremos los descubrimientos más increíbles encontrados por simples trabajadores. ¡Atención a la pantalla! Huevos de dinosaurio. Se sabe que los dinosaurios se extinguieron hace unos 65 millones de años y los científicos siguen discutiendo sobre las causas de su extinción. Por supuesto, los hallazgos arqueológicos pueden ser de gran ayuda para estudiar la vida y la muerte de estas increíbles criaturas. Sin embargo, no son fáciles de descubrir. A veces, las excavaciones no dan ningún resultado incluso después de muchos años, pero a veces hay situaciones en las que la suerte juega el papel principal. Hace unos años, unos trabajadores de Heiyuan, en la provincia de Guangdong, China, descubrieron accidentalmente más de 40 huevos de dinosaurio durante un trabajo de construcción, y alrededor de 19 de estos huevos estaban intactos. Por cierto, el descubrimiento no fue del todo accidental. La ciudad de Heiyuan bate el récord en el número de restos de criaturas antiguas encontradas en su interior. En 2004 fue incluida en el libro Guinness de los récords. No es la primera vez que se han encontrado huevos aquí. Desde 1996 se han encontrado alrededor de 17,000. El primer nido fue encontrado por unos niños de la zona en una obra de construcción mientras jugaban. La mayoría de los huevos encontrados pertenecen a los llamados oviraptores, que vivieron en la moderna Mongolia, China y Tayikistán hace unos 80 millones de años. Los científicos explican esta alta concentración de huevos en la zona por la presencia de arenisca roja. Según los expertos, los dinosaurios de esta especie la consideraban favorable para el crecimiento de sus crías. Barco. A veces, debajo de la Tierra puedes encontrar objetos que no pertenecen a la Tierra. Así, en 2016, los trabajadores de la ciudad estadounidense de Boston se encontraron accidentalmente con los restos de un enorme barco. Estaban a casi 8 metros bajo tierra, y la longitud de la nave era de al menos 15 metros. Las investigaciones demostraron que la estructura se remonta al siglo XIX. Afortunadamente, los arqueólogos lograron extraer del suelo la mayoría de los componentes del casco, incluyendo la quilla, la escotilla, parte del mástil, las cubiertas de futog y otros fragmentos. También se encontraron reservas de tilo a bordo, que en ese momento se utilizaba ampliamente para las obras de construcción. Parte de la madera se quemó en un incendio, cuya causa aún no se ha aclarado. Según los arqueólogos, el descubrimiento se hizo en un área que era inundada frecuentemente. Por lo tanto, lo más probable es que el barco encallara o se estrellara durante una tormenta y quedara enterrado bajo una gruesa capa de tierra. Mamut. Vale, descubrir un enorme naufragio antiguo suena genial, pero no es un tesoro muy valioso en términos de arqueología. Mientras tanto, en Seattle se encontró un colmillo de mamut de unos 20,000 años durante unos trabajos de construcción. Los científicos confirmaron que realmente data de la edad de hielo. Según los investigadores, lo más probable es que el colmillo perteneciera a un mamut colombino o a un mastodonte, un antiguo pariente de los elefantes modernos que tenía colmillos tanto en su mandíbula inferior como en la superior. Sin embargo, para llegar a una conclusión exacta, los investigadores todavía tienen que hacer muchas pruebas. Para ello, el objeto debe ser primero extraído con mucho cuidado del suelo. La extracción inadecuada de tales objetos puede llevar a su destrucción total o parcial. Ciudad antigua. La construcción del gasoducto transadriático comenzó en Albania en 2016 para llevar gas de Azerbaiyán a Europa a través de Grecia, Albania, Turquía y, finalmente, Italia, a lo largo del fondo del mar Adriático. Al principio, todo iba según lo previsto, hasta que un año después, los constructores cerca del pueblo albanés de Turan, en Korçë, se encontraron con algo muy inusual. Objetos antiguos como huesos, joyas, armas y utensilios domésticos aparecieron ante sus ojos. Aparentemente, los constructores descubrieron un antiguo asentamiento. Sus partes más antiguas probablemente datan de la Edad de Hierro, alrededor del siglo X a.C. Después de que los constructores encontraran estos artefactos sorprendentes, un equipo grande de arqueólogos fue invitado a visitar el lugar. Confirmaron que algunos de los rastros del asentamiento pertenecen al Neolítico y también descubrieron un cementerio de varias capas allí. Alrededor
alrededor de 1000 tumbas de la Edad de Hierro, del período del Imperio Romano tardío y la Edad Media descansaban en 3 capas, una encima de la otra. Cráneos romanos. Londres, la capital de Inglaterra, fue fundada en el año 47 después de Cristo, es decir, hace casi 2000 años. Pocas capitales europeas tienen una historia tan rica y larga, así que no es de extrañar que en el territorio de esta enorme metrópolis de vez en cuando se encuentren increíbles tumbas antiguas. Por ejemplo, hace unos años, constructores que cavaban un túnel subterráneo en el centro de la capital se encontraron con una inusual colección de 20 cráneos. Se descubrió que eran del período del Imperio Romano. Un examen más detallado reveló que eran las cabezas de los llamados rebeldes de Boudica, que lucharon contra la ocupación romana 1900 años atrás, en el 61 después de Cristo. Por cierto, se llaman así por Boudica, la esposa de Prasutago, el líder de los Cicenos. Después de la muerte de Prasutago, las tropas romanas invadieron los territorios de Boudica y sus súbditos. Ella personalmente lideró la revuelta contra los usurpadores. Tonight, they will choke on it! Según los arqueólogos, los huesos fueron enterrados a orillas del pequeño río británico Walbrook, en las ollas funerarias típicas de la época. Sepulcros. El Imperio Inca es una de las sociedades antiguas más complejas en la historia de la humanidad. Existió entre los siglos XI y XVI en el territorio del Perú moderno y otros países, y dejó un enorme patrimonio histórico. Los arqueólogos continúan encontrando rastros de esta civilización altamente desarrollada en América del Sur. A principios de 2020, trabajadores que instalaban un gasoducto y un acueducto en Lima, la capital peruana, encontraron 4 sepulturas y una colección de cerámica antigua bajo tierra. Pero los arqueólogos se llevaron una sorpresa al descubrir que los objetos encontrados pertenecían a pueblos aún más antiguos, los antepasados de los incas. Otro hecho interesante es que la empresa constructora ha realizado trabajos subterráneos en esta área durante 16 años y ha hecho casi 300 hallazgos arqueológicos. El hecho es que Lima, como área poblada, tiene más de 10.000 años. Por supuesto, bajo su nombre actual la ciudad fue fundada a principios del siglo XVI por los españoles que invadieron el continente. Pero antes de la colonización había muchos pueblos indígenas, así que es probable que las calles de la capital peruana escondan muchos más objetos históricos. Restos de dinosaurios. Aquí tenemos otro increíble hallazgo del período Cretáceo. Estos huesos, que supuestamente pertenecen al famoso Triceratops, fueron descubiertos accidentalmente por constructores del estado de Colorado. El asombroso descubrimiento ocurrió mientras los trabajadores hacían sus tareas diarias cerca de un asilo local. Al principio, el director del proyecto pensó que era un tronco de árbol petrificado. Al no tener plena confianza en sus suposiciones, decidió contactar con especialistas. Ellos, a su vez, concluyeron que el descubrimiento era en realidad las costillas y otros huesos de un dinosaurio real. Para determinar la verdad, los paleontólogos se retiraron todos los restos del suelo. Como resultado, se logró restaurar alrededor del 30% del esqueleto del animal. Esto ya era suficiente para concluir que los huesos pertenecían a un enorme Triceratops herbívoro, que probablemente murió un poco antes o durante la extinción masiva del Cretácico Paleógeno. Momia. Pero en China, un grupo de constructores realizó un descubrimiento que sorprendió incluso a los investigadores más experimentados. En la ciudad de Taizhou, los trabajadores encontraron una momia perfectamente conservada, de unos 700 años de antigüedad. Se encontraron con una antigua cripta y 3 ataúdes de piedra mientras cavaban un pozo de cimentación en una zona de construcción. El lugar del entierro estaba a 2 metros de profundidad. Arqueólogos profesionales fueron invitados al lugar. Allí descubrieron que la momia se remonta a la dinastía Ming, que estuvo en el poder en China entre 1368 a 1644. Los especialistas llevaron a cabo una exhumación, un procedimiento especial para extraer el contenido de las tumbas. Esto les permitió encontrar esqueletos, ropa y accesorios funerarios de la dinastía Ming en los 2 ataúdes superiores. Pero en la última, tercera tumba, había un cuerpo de mujer muy bien conservado. Su longitud era de aproximadamente 1,5 metros y estaba envuelto en una tela de algodón denso, también en perfecto estado. El cuerpo de la mujer enterrada había sido momificado y envuelto en ropas especiales de entierro de esa época, tela de lino empapada en cera. Además, la piel de la momia estaba completamente
completamente intacta, así como el pelo, las cejas y las pestañas. Además del cuerpo y la ropa, los arqueólogos también lograron encontrar en el lugar de la excavación muchas joyas valiosas de la época. Por ejemplo, un anillo con jade y una horquilla de plata. Todo esto puede ayudar a los científicos a descubrir más información sobre la historia china y revelar secretos desconocidos hasta ahora.